¿Te has preguntado alguna vez qué significa envejecer con verdadera dignidad? No se trata únicamente de sumar años, sino de afrontar con valentía la soledad, las pérdidas y el paso ineludible del tiempo mientras mantienes la frente en alto. Si en algún momento te has sentido invisible, como si el mundo continuara sin detenerse por ti, entonces este video es para ti. No habla solo de envejecer, sino de hallar un propósito en cada jornada y convertir los últimos años en la etapa más libre y plena de tu vida. Aquí descubrirás la historia de Jack Thompson, cuya experiencia nos recuerda que el destino nos enfrenta a pruebas inevitables, pero también nos da la oportunidad de encararlas con entereza y claridad. Su recorrido no le pertenece únicamente a él, sino que representa una verdad universal que, tarde o temprano, todos viviremos. A través de su testimonio comprenderás la importancia de asumir la pérdida, de encontrar nuevas formas de conexión y de construir una existencia llena de sentido, aun cuando la soledad se convierta en una compañera persistente. Aprenderás de la sabiduría que Jack adquiere gracias a su relación con Laura, una mujer cuya presencia transformó su manera de afrontar la vejez, mostrándole que la verdadera fortaleza radica en la actitud con la que enfrentamos cada amanecer. Además, la historia de Jack arroja luz sobre las decisiones que tantos adultos mayores deben considerar. Por ejemplo, la posibilidad de mudarse a una residencia de retiro y la necesidad de asumir esas elecciones con serenidad, determinación y un corazón abierto. Al terminar este video, tendrás una visión más profunda sobre la relevancia de valorar las relaciones esenciales, de proteger tu independencia y de tomar las riendas de tu propio destino a medida que avanzas en la vida. No importa si tienes 60, 70 o más años, la historia de Jack te motivará a exprimir cada instante de tu existencia sin permitir que las dificultades te definan. No dejes pasar la ocasión de adquirir la perspectiva de alguien que ya recorrió el camino y salió fortalecido. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y a activar la campana de notificaciones para no perderte mis próximos videos. Tu apoyo es invaluable. Si este mensaje conecta contigo, compártelo con quienes puedan necesitar esta reflexión y cuéntame en los comentarios si este tema te llega al corazón. Escribe sí o cero para saber cómo mejorar y seguir ofreciendo contenido de valor. Ahora, entremos en la historia. Siempre imaginé que mi jubilación sería un periodo de descanso, un espacio para cosechar los frutos de mi esfuerzo. Lo planeé con cuidado, pensando que la vida, con su curso natural, me llevaría hasta allí. Sin embargo, como tantas otras veces, los planes cambian cuando la vida decide acelerar el paso. Mi retiro llegó antes de lo previsto, pero tuve la precaución de ser cuidadoso con mis gastos y de manejar mis finanzas con previsión. En ese sentido, no tenía de qué preocuparme. Aún así, descubrí que ningún ahorro ni estrategia podía prepararme para el peso abrumador del silencio que ahora inundaba mis días. Hubo un tiempo en que mi hogar rebosaba de vida. Mis hijos, Adam y Emily, crecían rodeados de risas y cariño. Hoy cada uno tiene su familia, sus propias metas y obligaciones. Me siento orgulloso de ellos, aunque no puedo evitar cierta nostalgia al recordar cómo la casa vibraba con su energía. Con el paso del tiempo, los espacios fueron quedando vacíos, las visitas se volvieron esporádicas y las conversaciones se hicieron cada vez más breves. Años atrás perdí a Sara, mi esposa, después de una larga enfermedad. Su ausencia dejó un vacío que ningún día ha logrado llenar por completo. Con los meses, mis hijos se fueron sumergiendo en sus propios compromisos y logros. Sus visitas se hicieron más distantes, y poco a poco, la soledad se convirtió en mi compañera fiel. Una tarde, mientras estaba sentado en el sofá, sentí como el silencio de mi casa reflejaba el mismo vacío que me oprimía el pecho. No escuchaba nada más allá de los latidos de mi corazón y del rumor lejano de un mundo que seguía girando. Las habitaciones que antes habían sido testigos de juegos y conversaciones, ahora parecían reflejar únicamente mi soledad. Fue entonces cuando entendí que la vida me había colocado ante una encrucijada. Dejar que ese vacío me consumiera, o encontrar la forma de afrontarlo con coraje. Mientras intentaba disipar esa sensación de desamparo, el teléfono sonó. Era Adam, con un tono de urgencia. «Papá,
¿Estarás en casa esta noche? Tengo un asunto de trabajo que no puedo posponer. No podré ir. Aunque percibí su preocupación, también noté la distancia. Un leve nudo oprimió mi pecho. Pero intenté no darle importancia. Comprendía que Adam tenía su propia familia, un trabajo exigente y una vida que gestionar. No quería forzar mi soledad sobre él, así que respondí con una calma fingida. Está bien, hijo. No te inquietes por mí. Tras colgar, el silencio pareció más denso que nunca. Había dedicado décadas de mi vida al trabajo, entregando el alma para que mi familia viviera bien. Pero en este retiro forzado, con Sara ausente y mis hijos sumidos en sus propias rutinas, la soledad se volvía cada día más sofocante. A la mañana siguiente, mi vecino John, un hombre de mi misma edad con quien solía conversar, pasó a verme. Sin embargo, aquella vez el ambiente se sentía distinto. Después de un rato en silencio, suspiró. Así que ahora estás solo, ¿verdad? Su mirada recorrió cada rincón vacío de mi casa. No contesté de inmediato. Sus palabras se sentían como una losa en mi pecho. A mí me sucede lo mismo, continuó. Mi esposa siempre anda ocupada y mis hijos tienen su vida. Uno termina enfrentándose a la soledad de todos modos. Pude captar su dolor. No necesitaba más explicaciones. Era un espejo de lo que me ocurría a mí. Hay que pensarlo con tiempo, añadió tras una pausa. ¿Qué pasará si un día nos quedamos completamente solos? Su pregunta atravesó el aire como un cuchillo. Un estremecimiento recorrió mi espalda al imaginarme ahí, en esa casa, sin nadie con quien hablar, sin alguien que se preocupara por mi existencia. Intenté apartar ese pensamiento, pero se quedó ahí, martillándome la mente. Días después, Emily vino a visitarme con su hijo, Noah. Trajo algunos platos que solía cocinar de niña, tal vez buscando que ese detalle hiciera la reunión más cálida. Apenas entró, comenzó a justificarse. Papá, solo dejaré a Noah contigo un rato. Tengo que ir a recoger a Tom. Su voz sonaba apresurada y sus ojos iban de un lado a otro, sin detenerse en mí. La expresión en el rostro de Noah me conmovió. Tragué saliva para contener la congoja. Haz lo que tengas que hacer. Yo estaré bien, alcancé a decir, aunque mis propias palabras carecían de sustancia. Emily apenas se sentó antes de salir de nuevo, empujando la puerta mientras Noah la seguía. Me quedé en la entrada observándolos alejarse, hasta que sus pasos se perdieron en el pasillo y la casa se tornó todavía más silenciosa. El peso de la soledad me invadió y mis ojos se llenaron de lágrimas que no pude contener. Esa noche, al tratar de dormir, la pregunta de John volvió a golpear mi cabeza con fuerza. ¿Qué haré si realmente me quedo solo? No podía continuar así. Necesitaba tomar una decisión. Le conté a John mis reflexiones. Tenías razón. Si nos quedamos solos a esta edad, ¿cómo lo enfrentamos? Él asintió en silencio, compartiendo mi preocupación. Lo he pensado mucho también. Hay cosas que debemos prever. No podemos dejarlo para última hora. Lo primero que mencionó fue la estabilidad financiera. Sin duda, era vital tener ahorros suficientes para no depender de nadie, para evitar pasar dificultades. Asentí, reconociendo que, aunque siempre fui precavido con el dinero, eso no bastaba. Podían surgir gastos médicos o emergencias inesperadas. Entonces John añadió algo que me golpeó de frente. Sin pareja ni hijos cerca, es nuestra responsabilidad cuidarnos. No hay a quien acudir. Sentí que algo despertaba dentro de mí. Entendí que aún estaba a tiempo de tomar medidas, de trazar un plan que me permitiera enfrentar la vejez con dignidad y sentido. Pero comprendí que no podía demorar más. Si no actuaba, la soledad acabaría por consumirme. Si estás siguiendo este video y te parece útil esta reflexión, deja un comentario para que sepa que aún estás aquí conmigo. Al vivir solo, aprendes que aunque tus hijos te amen, no siempre pueden estar presentes cuando más los necesitas. Es una realidad dura, como un golpe de aire frío un día soleado. Tenemos que ser más autosuficientes, dijo John, y sus palabras resonaron en mí. No podemos esperar a que alguien venga a cuidarnos.
Debemos mantenernos activos y no aislarnos. Durante años mi vida giró alrededor de mis hijos. Los protegía y anteponía sus necesidades a las mías. Pero al hacerlo, descuidé mi propio bienestar. Dejé pasar los días sin un objetivo claro, encerrado entre estas paredes, hasta que la soledad empezó a carcomer mi espíritu. De repente, la verdad se presentó con crudeza. No podía quedarme así. Mi salud, tanto física como mental, dependía de un cambio urgente. Empecé poco a poco, modificando hábitos que se habían vuelto cómodos pero dañinos. Salía a caminar cada mañana, primero unos minutos, luego un poco más. Por las noches, me animaba a ir al centro comunitario, donde redescubrí el placer de una partida de ajedrez y de una buena charla. Al principio me sentía extraño, y la inercia de la soledad me empujaba de vuelta al encierro. Pero con el tiempo, encontré nuevos amigos y sentí que mi vida volvía a cobrar sentido. Aún así, cada noche, al acostarme, la pregunta persistía: ¿quién estará ahí cuando enferme? ¿Quién me escuchará cuando necesite hablar con alguien? El silencio de mi habitación exacerbaba esas dudas, y mientras más pensaba en ello, mayor era mi inquietud. Siempre creí estar bien estando solo, pero la idea de necesitar a alguien empezó a hacerse más fuerte. No por dependencia, sino por el simple deseo de compartir la vida, de no recorrer estos años en un aislamiento absoluto. Sin embargo, cada vez que lo pensaba, la culpa me invadía. Sara había fallecido hacía relativamente poco, y la sola idea de abrirme a la posibilidad de querer a alguien más me parecía una traición a su memoria. ¿Cómo podía seguir adelante sin sentir que la estaba dejando atrás? Pero por más que luchara contra ello, la soledad se hacía más palpable cada día. Tras mucho meditarlo, me decidí a hablar con John. Él escuchó mi confusión en silencio, con esa quietud comprensiva que solo un gran amigo puede brindar. Luego me dijo: «Lo sé muy bien. Después de que mi esposa murió, me sentí igual. No buscamos sustituir a nadie, sino alguien con quien compartir la vida, conversar, reír, acompañarnos cuando haga falta». Sus palabras me llegaron al corazón. No intentaba olvidar a Sara ni llenar el hueco con cualquiera, sino permitirme un nuevo modo de sentir compañía, de abrirme a la posibilidad de construir algo significativo en esta etapa de mi vida. Con el tiempo, acepté que no se trataba de reemplazar el pasado, sino de vivir el presente plenamente. Así conocí a Margaret, una mujer de mi misma edad que también vivía sola. Tenía un espíritu alegre y un optimismo inquebrantable que fue como un soplo de aire fresco. Pronto descubrimos que nuestras circunstancias eran similares. Hijos que habían seguido su propio camino y la soledad que se vuelve cotidiana. Pero Margaret poseía algo que yo creía haber perdido: una pasión genuina por la vida, un deseo de explorar y experimentar sin temor al futuro. De manera casi inadvertida, su compañía empezó a iluminar mis días. Sus ideas llenas de vitalidad, su forma sencilla de entender la vida, se convirtieron en lo que más ansiaba cada mañana. Con el tiempo nos fuimos uniendo más. Íbamos juntos al mercado, cocinábamos, caminábamos por el parque y compartíamos silencios que no resultaban incómodos. Nunca definimos nuestra relación con etiquetas, pero no hacían falta. Éramos cómplices, y su presencia devolvió el calor a mi hogar. Dejó de ser simplemente un lugar donde vivía, y se transformó en un verdadero refugio. Una noche, cuando caí enfermo con fiebre, entendí realmente el significado de tener a alguien a tu lado. Margaret no dudó en cuidarme, me trajo medicina, me abrigó con una manta, y con sus manos fuertes pero gentiles, se ocupó de mí con absoluta naturalidad. Llamó a Adam para avisarle, y cuando él llegó y la vio ocupándose de todo, pude leer en su rostro sorpresa y alivio. «Papá, no sabía que Margaret estaba aquí contigo», dijo, mezclando asombro y agradecimiento. «No quería preocuparte. Tienes tu propia familia, y Margaret me cuida bien», le expliqué con serenidad. Adam se quedó sin palabras, insistió en llevarme al médico, pero solo era una fiebre sin mayor importancia. Sin embargo, ver su preocupación me reconfortó profundamente.
Esa noche, al contemplar a Margaret moviéndose por la casa, sentí algo distinto. Aquel lugar, que antaño parecía vacío, ahora estaba lleno de vida y calidez. No se trataba de sustituir lo que perdí con Sara, sino de un afecto sereno y firme que aportaba seguridad y sosiego en esta etapa. Pero la vida no se detiene, y el tiempo sigue su curso. Un día, mientras seguíamos nuestra rutina, Margaret recibió la llamada de su hijo. Estaba a punto de casarse y quería que ella viviera con él y su nueva familia. Margaret me dio la noticia con un nudo en la garganta. Noté la incertidumbre en sus ojos. Por primera vez, su entusiasmo habitual se vio opacado por la tristeza. Tu hijo se casa. Es maravilloso. Traté de sonreír, aunque el vacío me desgarraba por dentro. Es el momento de que estés con tu familia. En su mirada vi la duda. Su corazón estaba dividido. Por un lado, el amor por su hijo y el deber familiar. Por el otro, la comodidad que habíamos construido juntos, esa paz compartida que nos hacía bien. Respiré hondo y traté de mantenerme firme. No te preocupes por mí. Estaré bien. Lo dije intentando que mi voz sonara fuerte, consciente de que nada es eterno y de que la vida a veces nos separa de lo que más queremos. Tras unos días de silencio, Margaret decidió marcharse con su hijo. La acompañé a la parada del autobús con el alma encogida. Al verla subir, sentí que se llevaba un pedazo de mí. Me quedé inmóvil mientras el vehículo se alejaba, percibiendo que el mundo de pronto se volvía más silencioso y solitario. Al regresar a casa, encontré un silencio aún más profundo que antes. No era solo ausencia de ruido, sino la soledad misma hecha presencia. Me enfrenté por fin a la misma realidad que han vivido tantos de mi edad. La soledad al filo de la vida. Intenté mantenerme ocupado. Continué con mis paseos y mis visitas al centro comunitario. Pero el hueco que dejó Margaret era imposible de ignorar. Adam y Emily seguían llamándome, pero tenían sus propias preocupaciones y compromisos. No deseaba ser una carga para ellos. Así que, aunque me preguntaban cómo estaba, respondía siempre lo mismo. Todo bien, aunque supiera que en mi interior, la soledad no dejaba de crecer. Fue en una tarde especialmente triste, rodeado de gente conocida, pero sintiéndome más solo que nunca, cuando escuché a un grupo hablar de mudarse a una residencia para adultos mayores. Aquellas palabras me impactaron, casi como un destello de esperanza. Quizás ese fuera el lugar donde finalmente encontraría algo de paz y compañía. Al día siguiente llamé a Adam, esperando su comprensión. Él guardó silencio al principio. Su voz sonaba insegura. «Papá, ¿estás seguro de querer mudarte a un hogar para ancianos? ¿No crees que podría ser un entorno demasiado distante?» Capté su preocupación, pero tenía clara mi postura. «Adam, esto no se trata de frío o comodidad. Necesito un lugar donde pasar mis años con serenidad. Ustedes tienen sus vidas y no quiero ser una carga. En una residencia al menos tendré compañía. No estaré completamente solo». Adam suspiró y prometió hablar con Emily. Unos días después, ambos vinieron a verme, con el ceño fruncido por la preocupación. Emily habló con la voz temblorosa. «Papá, entendemos que es duro sentirte solo, pero ¿crees que una residencia sea la mejor opción? ¿Y si allí te sientes más aislado aún?» Agradecí el afecto que evidenciaban sus palabras, pero sabía que debía mantenerme firme. «No tienen que inquietarse. Lo he pensado mucho. Necesito un sitio donde pueda disfrutar mis últimos años en paz. Sé que no es perfecto, pero es mejor que quedarme aquí solo. Sus vidas están llenas de responsabilidades. Yo lo entiendo». Vi la mezcla de aceptación y pena en sus ojos. Tras una larga pausa, asintieron. «Papá, si eso es lo que de verdad quieres, te apoyaremos. Pero prométenos que te visitaremos a menudo», dijo Adam. Aquel momento me trajo un gran alivio. Al menos no estaba solo en mi decisión. Meses después, me mudé a una residencia a las afueras de la ciudad. Era un lugar tranquilo, con jardines floreados, habitaciones acogedoras
y otras personas de mi edad. El primer día conocí al señor Robinson, quien vivía allí desde hacía tiempo. Me saludó con una sonrisa y me ofreció su amistad. Comprendí entonces que la vida no había terminado. Todavía había espacio para compartir, para hablar y escuchar. Él me presentó a otras personas, y la transición fue más suave. Esa noche, al contemplar el cielo por la ventana de mi nueva habitación, sentí una calma extraña. No era el hogar que había imaginado, pero era un comienzo. Había gente con quien pasar el rato. La soledad ya no se sentía tan aplastante. Con el tiempo encontré un ritmo estable. Comía a mis horas, me mantenía activo y procuraba rodearme de personas con quienes conversar. La soledad que antes me ahogaba empezó a perder fuerza y descubrí un equilibrio nuevo, una especie de propósito renovado. No era la vida con la que soñé, pero era una que podía afrontar con tranquilidad y, lo más importante, con esperanza. Los meses se convirtieron en un bálsamo. Las pequeñas cosas que antes pasaban desapercibidas adquirieron un valor inmenso. Una partida de ajedrez, el silencio compartido, las charlas amenas con los demás residentes. Poco a poco recuperé mi armonía interior. Adam y Emily seguían llamándome con frecuencia, preocupados por mi adaptación. Yo siempre los calmaba. No se preocupen, estoy bien. Y en parte era cierto. Había aprendido a apreciar la soledad, a reconciliarme con ella. Sin embargo, la vida siempre tiene giros inesperados. Un día, después de un desayuno tranquilo, salí al jardín a disfrutar del sol en mi rostro. El teléfono sonó y la voz de Adam sonó tensa. «Papá, tengo malas noticias», dijo. Y noté la congoja. Se me encogió el corazón. Le pregunté qué sucedía. Adam continuó. «Mrs. Robinson tuvo un accidente de tráfico. Está en el hospital. ¿Quieres venir?» Sentí que el mundo se detenía. Mrs. Robinson, quien había sido un apoyo fundamental para mí al llegar a la residencia. El miedo me envolvió. Arreglé todo para ir enseguida al hospital. Allí estaban a Adam y Emily en la sala de espera. Sus rostros reflejaban inquietud. Adam me sostuvo del brazo para ayudarme a sentarme. Su voz temblaba. «Papá, los médicos hacen lo que pueden, pero la situación es grave». Sus palabras me golpearon. Sentí que mis piernas cedían, y él me sujetó con delicadeza. El tiempo se hizo eterno. Cuando el médico por fin salió y me acerqué a él con el corazón en un puño, noté en su mirada un cansancio que anticipaba malas noticias. «Las lesiones son muy serias. Prepárense para lo peor». Un escalofrío recorrió mi cuerpo. Sentí que el aire se volvía irrespirable y apenas podía mantenerme en pie. Poco después, vi a las enfermeras empujar una camilla y ahí yacía ella. Mi compañera, la mujer que me entendía sin palabras. Me arrodillé a su lado y tomé su mano helada entre las mías, sin poder dejar de rogarle. «Por favor, no te vayas. Prometimos estar juntos toda la vida. No puede terminar así». En un atisbo de conciencia, sus párpados se movieron y vi una lágrima rodar por su mejilla. Esa única gota me partió el alma. Me aferré a su mano sintiendo su pulso débil. Adam y Emily permanecían en silencio, desgarrados por mi dolor. Esa noche, los médicos confirmaron que no había nada más que hacer. Me quedé a su lado sin separar la mano de la suya, tratando de infundirle fuerza con mi presencia. Abrió los ojos una vez más y, con un susurro casi imperceptible, me dijo: «Señor Thompson, viva bien». Su voz era frágil, y con un último suspiro su mano quedó inerte. Con ella se fue todo un universo compartido. Quise gritar, suplicarle que se quedara, rogarle un poco más de tiempo, pero ya no me escuchaba. El silencio que quedó fue tan punzante que casi me asfixiaba. Todo mi ser pareció romperse en 1000 pedazos. Los días siguientes los viví sumido en la oscuridad, una niebla espesa que absorbía cualquier atisbo de consuelo. Aunque mis amigos y conocidos trataban de aliviar mi pena, su compañía solo intensificaba la ausencia de ella. El hogar que creía haber encontrado en la residencia
se volvió un sitio frío, vacío. Todos percibían mi cambio, la sombra que me envolvía. En la vejez, cada pérdida se siente como si te arrancaran un pedazo del alma y no hay forma de reemplazarlo. Adam y Emily venían a verme con mayor frecuencia, llevando a mis nietos con la intención de alegrarme. Aún así, sus risas me sonaban lejanas. Agradecía su amor, pero mi corazón se había fortificado tras muros de dolor que nadie podía traspasar. Ellos trataban de consolarme. «Papá, no estés triste. Mrs. Robinson no querría verte así». Aunque lo decían con ternura, me parecían palabras huecas. ¿Cómo podrían entenderlo del todo? Les respondí con la voz rota. «Hijos, hay dolores que no se explican con palabras. No se puede pasar página a la fuerza. Ustedes aún son jóvenes y no han perdido a quien más aman de forma repentina». Adam agachó la cabeza sin saber qué decir. Me estrechó la mano. «Papá, nos tienes a nosotros y a tus nietos. No estás solo». Yo lo miré con un cansancio infinito. «Lo sé, hijo, y lo agradezco. Pero hay vacíos en el corazón que solo quien los lleva puede comprender». Unos días más tarde, mientras paseaba por el jardín intentando distraer mis pensamientos, vi a un hombre recién llegado a la residencia. Era mayor, con el rostro cargado de años y los ojos tristes. Reconocí en él el mismo desamparo que me consumía cuando llegué. Sentí empatía y apoyé mi mano en su hombro. «¿Acabas de llegar? ¿Quieres dar un paseo conmigo?». Él me miró con sorpresa, y en ese silencio nos entendimos sin palabras. Caminamos juntos, sin necesidad de hablar. A veces, la conexión más fuerte nace de la simple presencia. Comprendí entonces que no necesitábamos frases de consuelo. Bastaba con saber que no estamos solos en este tramo de la vida. Aquella noche, al intentar dormir, recordé a la señora Robinson. Rememoré su voz, su sonrisa, la calidez de su mano. Todo aquello seguía vivo en mí. El tiempo y la muerte no podían borrar lo que ella dejó en mi espíritu. Y por primera vez en mucho tiempo sentí que el peso de mi soledad era un poco más liviano. Me di cuenta de que su amor, su generosidad y sus enseñanzas permanecerían conmigo, como una huella que nada podría arrancar. Y a pesar del dolor, eso era un consuelo. Comprendí entonces la importancia de cada relación que forjamos, ya sea con familiares, amigos o con quienes se cruzan brevemente en nuestro camino. Esos lazos, profundos o efímeros, llenan de sentido nuestros días y nos recuerdan que no estamos solos. Las conexiones verdaderas trascienden el paso del tiempo y se convierten en un ancla que nos sostiene cuando la vida arrecia. El tiempo avanza sin pedir permiso y con él descubrimos que nada ni nadie permanece para siempre. Sin embargo, el amor que compartimos, los instantes auténticos que vivimos con otros, superan la fugacidad de la existencia. Habitan en nuestra memoria y se refugian en lo más hondo de nuestra conciencia, recordándonos que hemos vivido de manera plena, sin guardarnos nada. Murakami dijo una vez que las personas nos formamos lentamente y que un día parpadeamos y notamos que ha pasado un año o una vida entera. Nos convencemos de que seguimos siendo jóvenes y de que tenemos tiempo. Pero antes de darnos cuenta, la juventud se queda atrás, las canas empiezan a asomar, el rostro se transforma y entendemos que ya no somos los mismos. La sociedad también nos lo indica. La gente empieza a llamarnos señor o señora. Y aunque parezca insignificante, en el fondo nos hace sentir que hemos cruzado un umbral invisible. En algún momento dejamos de proclamar nuestra edad con orgullo y comenzamos a guardárnosla, no por temor a envejecer, sino porque notamos que estamos en otra etapa de la vida. Aunque estemos rodeados de gente, podemos sentirnos profundamente incomprendidos. ¿Cuántos comprenden realmente lo que nos atormenta o las preguntas que llevamos dentro? A veces, el silencio se vuelve nuestra mejor respuesta. El mundo avanza, y cada vez nos apetece menos opinar. Quizás comprendemos que en la serenidad de la noche, al escuchar nuestro propio ritmo cardíaco, encontramos una libertad nueva. La sociedad deja de dictarnos su veredicto, y ya no necesitamos la aprobación de nadie. En ese silencio escuchamos nuestra esencia. No es una soledad amarga,
sino un reposo en el que dejamos de buscar fuera lo que siempre ha estado dentro. La vida es una secuencia de contratiempos, y en ocasiones parece un desfile interminable de dificultades. Sin embargo, en cada desafío hay una lección. Aprendes que al final, si entregaste lo mejor de ti, puedes avanzar con la cabeza en alto, sin culpas. El respeto por uno mismo nace de la humildad, de reconocer el propio valor sin dejar que el ego mande. Con el paso de los años, el cuerpo cambia y la mente gana en experiencia. Todo lo vivido, dolor, felicidad, aprendizajes, se va sumando a lo que eres. Y aunque no sepas cuánto tiempo te queda, cada minuto es un regalo para apreciar. Si has llegado hasta aquí y sientes que estas reflexiones te han conmovido, déjame un comentario con el número 3 para saber que sigues acompañándome, porque la vejez, por dura que sea, ha sido también mi mejor maestra. Me ha enseñado a valorar cada enlace que tejí con los demás, a entender la esperanza, la pérdida y la importancia de creer en mi propia capacidad de recuperación. Antes solía pensar que el amor era algo eterno y sencillo, un lazo indivisible que no se vería afectado por el tiempo. Pero los años me han mostrado cómo incluso las uniones más firmes pueden desgastarse, y que aquello que parecía inmortal puede desvanecerse. La vida es una paradoja de alegrías y sufrimientos, y entenderlo es parte del proceso de madurar. Con ello, empiezas a soltar lo que ya no puede sostenerse, y a comprender que no todo se puede aferrar para siempre. Llega un instante en que las preocupaciones de antes pierden relevancia. Aceptas que hay fuerzas que no puedes modificar y que lo mejor es encontrar la calma en esa aceptación. Dejas de ver la derrota como un fracaso y te das cuenta de que, si diste todo de ti, lo único que importa es tu propia paz interior. Aprendes que la dignidad no proviene del orgullo, sino de la humildad. Con los años es inevitable que cambiemos. Ya no somos quienes fuimos, las experiencias nos han moldeado. Y eso nos otorga una sabiduría diferente, un valor para encarar la vejez con serenidad. En cualquier etapa, la existencia puede brillar si la miramos con gratitud. Por eso, si has seguido leyendo y estos pensamientos han resonado en tu interior, déjame un comentario con el número 3 para confirmar que sigues conmigo hasta este punto. La vejez me ha enseñado a ver el amor, la pérdida y la esperanza con otros ojos, y a descubrir la enorme capacidad de resistencia que llevamos dentro. En el pasado, consideraba que el amor era siempre puro y eterno, pero la realidad me mostró que muchas relaciones terminan al desvanecerse la intensidad inicial. Cuanto más vives, más te percatas de lo contradictoria que puede ser la vida. Aceptar esta verdad no es sencillo. A veces nuestro interior se resiste y nos vemos inmersos en una lucha constante. Sin embargo, también hay un sosiego inesperado en aceptar que nada está destinado a ser permanente. Las situaciones y las personas que creíamos inamovibles pueden perder su significado. Lo que queda es aprender a soltar con elegancia. Empiezas a notar que muchos detalles que antes te preocupaban se vuelven intrascendentes. La vida sigue sin preguntar y la gente te decepciona, así como tú mismo puedes defraudarte en ocasiones. Aprendes, con dolor, que la entrega desmedida puede dejarnos exhaustos, mientras aquellos a quienes les ofrecimos todo, a veces no lo valoran. Entonces asumes que debes proteger tu corazón, poner límites y conservar tu paz interior, aunque signifique apartarte. La desesperanza se vuelve una presencia reconocible, producto de depositar las esperanzas en un único lugar. La clave está en entender que la esperanza es crucial, pero también puede herirnos. En ese equilibrio entre creer y soltar, hallas la verdadera sabiduría. Descubres que lo importante no es ganar o perder, sino la dignidad con la que enfrentas cada nuevo reto. Al final, después de tantas lecciones, llegas a la conclusión de que la mejor forma de no fallar es confiar en ti mismo. El apoyo de los demás puede ser un alivio, pero hay una fuerza silenciosa e inquebrantable que proviene de la autosuficiencia. Cuando el mundo parece desmoronarse y no hay nadie a quien aferrarte, descubres lo resistente que eres. Y allí, en ese instante, te levantas, no porque alguien lo pida, sino porque entiendes que esa fortaleza ha vivido siempre dentro de ti. Ese es el mayor regalo que podemos darnos. Llegando al final de esta historia, te invito a reflexionar sobre lo que te han enseñado los años. Quizás sea una lección sobre el amor,
la perseverancia, la pérdida o la capacidad de seguir adelante pese a todo. ¿Qué enseñanza te llevas hoy? ¿Cómo la aplicarás en tu vida diaria? Compartir tus experiencias puede ser un faro de esperanza para alguien que esté recorriendo un sendero similar. Si esta reflexión te resultó valiosa, cuéntamelo en los comentarios y no olvides dejar un me gusta, compartir y suscribirte. Gracias por haber estado aquí y espero que nos volvamos a encontrar en el siguiente video.